Hola hermanos, muy buenos días. Desde el santuario de nuestra iglesia de Sunset, aquí estamos. Bueno, no estoy aquí. Ya este video he grabado porque estoy afuera de la ciudad con mi familia y como en este tiempo de distanciamiento social no es muy fácil buscar una persona para predicar en línea, en vivo, en su lugar, he preparado un mensaje que prediqué hace tiempo, que yo creo que es muy bueno para nosotros reflexionar sobre ese tema. Y los comentarios se pueden hacer en vivo, si ustedes quieren hacer comentarios al lado de este video, y podemos orar por las peticiones y comentar entre nosotros. Y esta experiencia de ver una predicación en el santuario y nos puede preparar para regresar a las reuniones en persona que queremos hacer, Dios mediante, empezando el día 28 de este mes de junio. Bueno, si no sucede otra cosa. Y pues la situación va a ser un poco diferente después. Tenemos que prepararnos para una situación completamente nueva cuando reunimos de nuevo en este santuario. Pero por mientras, espero que pasen buen domingo y que pedimos las bendiciones de Dios sobre todos de ustedes y vamos a estar otra vez en vivo la semana que entra con el favor de Dios. Bueno, que Dios los bendiga ricamente. A mí me gusta siempre hablar con los niños, que nos dan otro punto de vista, ¿verdad? Sobre la fe, sobre la Biblia, sobre la vida, y a veces dicen cosas muy divertidas. Había un niño hace unas semanas, en el tiempo de la Pascua, en el culto de inglés, que no dejaba de hablar. Yo trataba de predicar, de compartir un mensaje, y él yo quiero decir, que no se paró de hablar. Algo muy interesante, pero damos gracias por los niños, por las madres en este día. Voy a seguir hoy estoy hablando en una serie de mensajes hoy. Empecé la semana pasada compartiendo sobre un libro que yo creo que es un recurso muy bueno para la vida cristiana. Lo tengo que buscar en español, lo tengo solamente en inglés. Se llama la ofrenda de la vida completa. Estuvimos compartiendo un poco de esto la semana pasada, que cuando leemos la Biblia, lo que nos llama la atención, podemos decir, es que Dios no nos llama solamente para dar una ofrenda en el templo, para dar de nuestro tiempo, para dar de nuestras habilidades en la iglesia, sino lo que Dios busca es que seamos nosotros una ofrenda viva, que nos ofrecemos todo lo que somos a Dios. Eso es el corazón, podemos decir, de la vida cristiana, que seamos nosotros una ofrenda viva ante nuestro Dios. Vamos a seguir buscando o considerando algunos pensamientos que salen de ese libro y de las escrituras también, de la Biblia, porque todo lo que él saca es de la Biblia, nada más que él lo está presentando de cierta forma. Y empieza a hablar sobre algo que es quizás un poco fuera de lo normal que hablamos en la iglesia, pero habla de la palabra excéntrico. Y no sé si ustedes tienen alguna experiencia con esa palabra. Sí es correcto, ¿verdad? En español, excéntrico. Sí. Bueno, en inglés, eccentric, viene de raíces griegos. Bueno, no sé si conocen una persona así, excéntrico. ¿Qué es lo que significa excéntrico? ¿Qué es un excéntrico? Una persona como... Puede ser una persona rara. Una persona rara, ¿verdad? Una persona un poco fuera de lo normal, quizás en su vestidura, sus acciones. Así pensamos en nuestras culturas cuando hablamos de excéntrico.
No sé si conocen a una persona excéntrica, quizás, en su comunidad. Sí. Dice que en cada familia hay uno, pero no sé. No sé si es cierto. ¿Alguna persona aquí es un excéntrico que quiere decir que yo soy excéntrico? Es interesante que siempre pensamos que otra gente, ¿verdad? Siempre pensamos, no, pues esa persona es muy excéntrica, ¿verdad? Pero nunca pensamos que nosotros somos así, ¿verdad? Bueno. Hay un cuento de un hombre de negocios en Australia. Era un multimillonario, una persona que había ganado muy buen dinero en sus negocios, y tuvo una vez una fiesta. Él tenía una finca, no sé, un gran tierra ahí en Australia. Había un río que pasaba por sus propiedades, y en ese río había muchos crocodilos, ¿verdad? ¿No digo eso? Crocodilos. Cocodrilos, esos animales. Había muchos. En inglés vienen crocs, muy fácil, pero en español más difícil de decir. Bueno, este río estaba lleno de ellos, y pues vinieron, trajo toda su gente de su compañía al lado del río, y les dijo, bueno, les tengo quiero jugar un juego. Era un hombre un poco excéntrico, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, yo quiero ofrecerles una propuesta, no sé. Dice, yo voy a pagar $3 millones a la persona que puede nadar de un lado de este río al otro. Acuérdense que estaba lleno de esas cosas. Bueno, no me voy a avergonzar más diciendo eso, ¿verdad? Estaba lleno de ellos, ¿verdad? Entonces dice, a la persona que puede nadar de un lado del río al otro, le voy a pagar $3 millones. Ya no va a tener que trabajar más en mi compañía. Dice, y si tienen demasiado miedo, les voy a decir algo. Dice, si no llegan a alcanzar el otro lado, yo voy a pagar $1 millón a su familia, para sostener a su familia. Así que no tengan cuidado, yo les voy a cuidar. Entonces les puso ese propuesto, y todo el mundo pues pensándolo, o sea, tenían miedo, pero estaban pensando todo ese dinero, qué podían hacer, y algunos estaban viendo así, alguien se va a brincar, ¿no? O alguien lo va a hacer, y de repente escucharon una persona que se hundió en el río, se clavó ahí, empezó a nadar, un jovencito, o sea, recién llegado a la compañía, nadando como loco, pasando por el río, y los animales detrás de él, pero por la gracia de Dios salió del otro lado, alcanzó el otro lado, salió vivo, y todo el mundo así de pie, ¡wow! Aplaudiendo. El jefe de la compañía también hablando así, pues felicidades, ya no tiene que trabajar más en mi compañía, ya ganó sus $3 millones. Dice, pero tengo una pregunta, ¿tiene algo que quiere decir a las personas o algo que quiere comentar? Y dice el joven del otro lado del río, yo quiero saber quién me empujó. Y para hacerlo más interesante, su esposa levantó su mano. Dice, yo lo hice. Y entonces, pues ella sabía como quiera iba a ganar por lo menos $1 millón, ¿verdad? Del trato. Bueno, no sé quién era más excéntrico, el gerente o la esposa del joven, pero como quiera, resultó bien en ese sentido. Pero ¿qué es un excéntrico? O sea, hemos pensado que es una persona rara, una persona fuera de lo normal, no tan balanceada en la vida, ¿verdad? Podemos pensar así. Bueno, en el idioma original, en griego, y ustedes quizás pueden imaginar el español, cómo vienen las raíces de la palabra ex, que significa fuera, ¿verdad? Y céntrico es centro, ¿verdad? Entonces, el sentido original de la palabra era una persona fuera del centro. O sea, una persona, un excéntrico es alguien cuya vida está fuera de equilibrio, ¿verdad? Fuera de balance. No solamente en el sentido mental o en el sentido cultural, sino originalmente en el sentido de sus metas, de su orientación de toda la vida.
¿verdad? Una persona excéntrica, un hombre o una mujer excéntrico, era una persona fuera del balance, ¿verdad? Que estaba fuera de equilibrio. Entonces nos podemos preguntar cuál es el centro. Si es una persona fuera del centro, ¿qué debería de ser el centro de la vida? Y pues sabemos en este mundo que hay muchas respuestas diferentes. Cuando vemos nuestras culturas aquí, en este país, en otros, hay personas centradas en los negocios. Me imagino que la esposa de ese joven estaba centrada en el dinero, ¿verdad? No le importó ni empujar a su esposo en el río, arriesgar su vida, ¿no? Para ganar dinero. O sea, alguna persona así, que lo más importante es dinero. Hay otros enfocados en el amor. Yo creo que muchos jóvenes, ¿verdad? Están enfocados, su centro es el amor y están siempre pensando en eso. Algunos la moda, algunos enfocados en su familia incluso. Algunas personas, para algunos, la familia es el centro de su vida. Bueno, hay muchas respuestas a cuál es el centro de la vida. Una vez vino un experto en la ley, podemos leer en Mateo capítulo 22, vino un experto en la ley para hacer unas pruebas al Señor Jesús, para hacerle algunas preguntas, y dice que vinieron a hacerle prueba al Señor, ¿verdad? Querían preguntarle sobre cuál era el mandamiento más importante o más grande de la Biblia. Quizás se acuerdan de ese texto, ¿verdad? Que vinieron y dijeron, Señor, tenemos una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande, el mandamiento más importante en la Biblia? Bueno, era podemos decir, una espada de dos filas, ¿verdad? Ellos querían hacer una pregunta, pero no una pregunta inocente, que era como una prueba, que querían ver cómo contestaba para ver si había forma de encontrarlo en algún problema, alguna equivocación, o sea, una forma de juzgarlo, ¿verdad? Entonces el Señor contestó esa pregunta con una respuesta también poco fuera de lo que había preguntado, porque la persona, el experto había preguntado cuál es el mandamiento, uno más grande de toda la Biblia, más importante, pero contesta el Señor con dos mandamientos, ¿se acuerdan bien? Dice que amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, todas tus fuerzas, ¿se acuerdan, verdad, del texto? Y también dice que el segundo es igual, ¿verdad? Dice, amarás a tu propio como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo lo que eres, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, según el Señor Jesús, eso debe ser el centro de la vida, de nuestra vida. Si somos creyentes, si ponemos a nuestra fe realmente en el Señor Jesús, Él dice, dice que eso resume toda la ley y todas las profetas. Dice que esos dos mandamientos son como un resumen de toda la Biblia. Todas las enseñanzas que vienen en la Biblia se pueden resumir así. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y amarás también al prójimo como a ti mismo. Eso debe ser, según el Señor Jesús, eso debe ser el centro. En esta vida, en las culturas donde vivimos, hay muchos centros, personas con sus vidas centradas en diferentes cosas, pero según el Señor, eso debe ser el centro para todos los creyentes de nuestras vidas. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Entonces, nos viene la pregunta, si queremos tener una vida así centrada, como dice el Señor, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir una vida así? Y de eso se trata el libro que les empecé a presentar la semana pasada. El hermano está buscando una respuesta a esto. ¿Cómo podemos vivir una vida centrada en el amor a Dios y el amor al prójimo? Entonces, él empieza presentando algunos aspectos, rasgos, podemos decir, de la vida cristiana que nos pueden servir
en nuestro camino tratando de vivir esa vida centrada en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y él dice primeramente, dice que estos no son leyes, no son pasos que uno tiene que seguir. Si uno sigue 1, 2, 3, 4, 5, luego va a salir todo bien. Dice, no es así. Dice que estos son rasgos o aspectos de la vida como un cristiano. Dice que nos pueden servir en ese camino de amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, primeramente, buscando las escrituras. Dice que cuando uno va a hacer una cosa en su vida, está haciendo planes, tiene visiones, quizás uno está equivocado, confundido, ¿cómo es que debo vivir mi vida? Lo primero que debemos de hacer es buscar en las escrituras. Si estamos con esa preocupación, esa duda de qué pensaría Dios de lo que yo quiero hacer, es bueno empezar buscando en las escrituras, buscando en la Biblia, pensando en los personajes de la Biblia, cuando les tocó hacer una cosa como nosotros queremos hacer, ¿verdad? ¿Será que les resultó bien o mal? ¿Verdad? ¿Cómo les fue? Entonces podemos empezar así. No es una lista, la Biblia no es una lista de lo que debemos de hacer y no debemos de hacer solamente. Hay que pensarlo también como una guía que nos va a ofrecer consejos, que nos va a ofrecer recomendaciones sobre cómo debemos de vivir nuestra vida. Entonces, para empezar a buscar esa vida centrada en Dios y en el prójimo, debemos primeramente empezar con la Biblia, empezar considerando lo que la Biblia nos dice. Amén. Pero también hay que aprender no solamente de la Biblia, sino de todo, podemos decir, de todo lo que podemos aprender en esta vida. Sabemos que solamente memorizando escrituras no puede resolver todos los problemas de la vida. ¿Amén? O sea, es bueno empezar así. Pero también hay que estudiar más, hay que entender más de la Biblia, claro, pero también hay que estudiar libros de sabiduría, o sea, cosas que podemos aprender de la ciencia. Muchas cosas nos pueden guiar en nuestro camino tratando de vivir la vida más centrada en Dios y en el prójimo. Podemos, por ejemplo, si queremos ayudar a las personas necesitadas, aprendemos de la Biblia qué es lo que quiere Dios que hagamos, pero la forma de hacerlo mejor quizás debemos de buscar en revistas, quizás en libros, para ver la forma, por decir, si queremos ¿cómo se llama? Alimentar a los que tienen hambre, ¿verdad? Pues quizás tenemos que considerar cuál sería la forma mejor de hacer esto. Y de eso pues se necesita la Biblia, pero también se necesita de escuchar las noticias, de leer revistas, libros. ¿Cuáles son las formas que cristianos están haciendo eso en otros lugares? ¿Qué funciona, qué no funciona? Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. Dice que el día que dejamos de aprender es el día que morimos, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo, o cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? En la vida. Todos los días estamos aprendiendo algo. Y para vivir esa vida centrada en Dios, en el amor a Dios, el amor al prójimo, hay que prepararse para una vida de aprendizaje, siempre aprendiendo de la Biblia, pero también de la sabiduría en nuestras culturas, en nuestros países, nuestras escuelas, las cosas que podemos aprender. Adorando y alabando al Señor. Hace 500 años ya, el reformador Martín Lutero estaba escribiendo sobre el problema del pecado en el mundo. Y normalmente pensamos que el problema del pecado es desobediencia, ¿verdad? Así pensamos. Que Dios dice que no debemos hacer esas cosas, pero como quiera lo hacemos. Desobedecemos al Señor, y eso es el problema, la desobediencia. Bueno, es interesante que Martín Lutero
después de haber estudiado y pensado mucho sobre ese problema, dice, según mi punto de vista, eso no es el problema. El problema del pecado no es desobediencia a Dios, es enfocar en nosotros mismos, más que nada. Dice que cuando empezamos a enfocar en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo mejor para mí, y no pienso ni en Dios ni en los demás, dice, ahí viene el pecado, porque mi enfoque es solamente en mí. Yo llego a ser Dios, ¿verdad? Yo llego a ser el centro de todo, y ahora empieza el pecado, empiezan los problemas desde ahí. Y podemos ver que no tenía, una persona que tenía mucho conocimiento hace 500 años, todavía estamos en los mismos problemas hoy. O sea que vivimos en un mundo enfocado en yo, enfocado en mí mismo, ¿verdad? Personas que siempre están, no sé si han visto, personas siempre sacando fotos de ellos mismos. Su celular está lleno de fotos de esa persona nada más, ¿verdad? O sea, es una cultura de enfoque en la persona, yo mismo. O yendo a los lugares de compras, los shopping malls, ¿verdad? Yo empecé a hacer un poco de ejercicio en Sawgrass Mills, ahí es un mall bastante grande, aire acondicionado, un buen lugar para hacer ejercicio, muy grande, ¿verdad? Pero, ¿qué cantidad de cosas para servir a cualquier cosa que yo quiero? Yo puedo comprar para mi cabello, para mis zapatos, para anillos, o sea, todo existe ahí. Todo enfocado en qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero cuando llegamos a momentos de adoración, de alabanza, estamos tomando una pausa de todas esas cosas. Estamos diciendo, yo no soy el centro de todo. Dios está ahí. Dios está en un lugar más alto que yo. Entonces yo tomo un momento para alabar a Dios, para adorar a Dios, diciendo que Él es más grande que yo. Yo voy a dejar mi agenda un momento y voy a alabar a Dios, dar gracias a Dios. Es una forma de volver a centrarnos en la importancia de una vida dedicada al amor a Dios y al amor al prójimo. Oración. Seguimos con el mismo tema, ¿verdad? Oración también estamos buscando una persona fuera de nosotros. Cuando oramos, estamos diciendo otra vez, hay alguien encima de yo. Hay alguien más allá. Me parece interesante que en nuestro país todavía hay un día dedicado cada año, dice el Día Nacional de Oración. Lo tenemos en este país. Bueno, no hay tanta gente orando como antes, pero como quiera, me parece interesante, hoy en día todavía tenemos un día así, que a todo nivel de gobierno, la persona toma una pausa y dice que vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Vamos a reconocer que hay algo más grande, más alto de lo que llamamos los Estados Unidos, de lo que llamamos nuestro país. Hay una autoridad más allá. Eso es la oración, diciendo que hay una autoridad encima de mí. Yo voy a buscar su ayuda, voy a buscar su voluntad. Es otra forma de volver a centrarnos en esa vida de amor a Dios, amor al prójimo. Negación propia. En la historia de la iglesia, y lo que ha hecho ese hermano en su libro es buscar en toda la historia de la iglesia, buscar las prácticas, las cosas que han hecho los cristianos. Y siempre viene un sentido de negar a sí mismo, de negar a sus deseos, aunque sea un rato. Eso hablamos antes del ayuno, ¿verdad? Antes del tiempo de la Pascua hablamos de eso del ayuno.
ayuno es una forma de negar a sí mismo. Pero hay que recordar también que cuando quiera que vamos a dar una ofrenda al Señor, cuando yo pongo mi dinero, pongo mi billete, no sé qué sea, en el plato, eso es dinero que yo no puedo gastar, porque ya lo di a Dios. En cierta forma estoy negando a mí mismo, estoy negando a lo que yo podría hacer con ese dinero, porque lo estoy dedicando al Señor, lo estoy poniendo en sus manos. Y lo mismo con nuestro tiempo, nuestras habilidades, cualquier cosa que ofrecemos a Dios o a los demás, es una forma de negar a nosotros mismos. También la confesión es una forma de negar a nosotros mismos. Cuando confesamos que no sabemos todo, ¿verdad? Para algunos nos es muy difícil decir yo no sé todo. Aunque mucha gente espera que vamos a tener todas las respuestas, llegamos a un momento en que tenemos que confesar yo no sé, Dios sabe, yo no sé. Es una forma de negar a nosotros mismos con la confesión. Sirviendo. Recordamos que nuestro Señor Jesús dijo, yo vine a este mundo no para ser servido, sino para servir, ¿no? Y para dar mi vida como ofrenda para los demás. Y eso es una lema que podemos quizás tomar como ejemplo para nosotros también. Vivir una vida para servir, no solamente para ser servido. Para vivir una vida centrada, hay que seguir sirviendo a los demás. Y gracias a Dios, pues, tenemos una iglesia, esta iglesia de Sunset, pertenecemos a una iglesia que hace eso muy bien. Una iglesia, aunque seamos pequeños, aunque seamos pocas personas, pero damos bastante servicio a la comunidad. Cada sábado se sirven entre 40, 50 hasta 60 personas necesitadas, comida, ropa, cosas que necesitan para ayudarles en los lugares donde se encuentran. Es muy bueno servir, pero hay que siempre recordar el propósito de ese servicio. Que no sea servicio solamente para engrandecernos, para que todos sabemos que yo les voy a ayudar. O sea, que vean qué tanto dinero tengo o tanta autoridad tengo para poder ayudar a los demás. Sino que el servicio siempre tenga como objetivo adorar y glorificar a Dios. Nuestro servicio debe ser una forma de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y relacionado con eso es dando o ofreciendo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, como alabanza a Dios. La ofrenda que damos, sea en términos materiales o sea en términos de tiempo o ofreciendo nuestros servicios a la iglesia o a personas necesitadas, eso debe ser algo que se hace en forma de acción de gracias. O sea, no debe ser una cosa en que buscamos algo en cambio, ¿verdad? Yo estoy dando, yo estoy ofreciendo a la iglesia, pero yo espero después que la iglesia me va a dar esto, ¿verdad? Yo estoy ofreciendo a Dios, pero yo quiero que después Dios me dé algo más. Eso no es el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento es, Dios ya ha hecho muchas cosas para mí, entonces agradeciéndole, yo doy esto, yo ofrezco esto, en gratitud. O quizás Dios me ha bendecido muchas cosas, yo voy a ayudar a los demás en gratitud a Dios. Esa es una buena manera de pensar en la forma de alabar a Dios y también servir a los demás. Amén. Bueno, terminando, que no sean excéntricos. Eso es el mensaje clave de hoy. Que no sean excéntricos, hay que equilibrarnos, hay que rebalancearnos. No, esas cosas no son una lista para hacer cada día, para hacer check, ya hice todo, sino son estrategias, son formas de llevar nuestra vida
diaria para siempre volver a centrarnos en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Dios Santísimo, te damos gracias por tu palabra a nosotros. Te damos gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo, aunque era Dios, aunque es el Hijo de Dios, pero no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Ayúdanos a seguir su ejemplo, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a nuestro Dios, sirviendo a los demás. Sobre todo hoy pensamos en las madres, en las personas que nos trajeron a luz, Señor, en este mundo. Ayúdanos a servir a nuestra familia, a nuestros amigos y también a las personas necesitadas a nuestro alrededor, Señor. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.